Muy bien, mis amados hermanos, damos honra y gloria a nuestro Dios. Pues vamos con el tiempo del mensaje. Pero antes de pasar al mensaje, bueno, vuelvo a tomarme en este tiempo para dos cosas. Uno, para seguirte dando la bienvenida. Bienvenidos a aquellos que ya están conectados con nosotros, que ya están en medio de este culto, alabando, exaltando, engrandeciendo el nombre de nuestro Dios. Bienvenido, bienvenido. Si es la primera vez que nos estás escuchando, bienvenido. Que el Señor te bendiga grandemente. Mis amados hermanos, sigamos con una actitud de adoración, alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Un fuerte saludo, mis amados hermanos, para mi hermana Suni, para mi hermano Alves, un saludo para Martita, para mi hermana Luz María, que el Señor la bendiga, un saludo para Moy y Olga, y que en medio de este tiempo podamos seguir alabando a nuestro Dios. Así es que vamos entonces, mis hermanos, a prepararnos, vamos a tener este tiempo, el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Mira nomás, se me estaba olvidando una cosa. Ya recordé, dije que dos. Segundo, mis amados, permítanme tantito, ¿eh? Listo, ya está, es que se me había metido ahí el canto. Les decía dos cosas, les dije una, la segunda es para seguirles invitando, mis amados hermanos, en este 2021 a que juntos, mis amados hermanos, como iglesia, llevemos a cabo nuestro termómetro espiritual, nuestra lectura anual. ¿Sale? He estado compartiendo, o se les compartió en todos los grupos el calendario, el primer cuatrimestre de la lectura bíblica. Te invito, mi amado hermano, te invito, amigo, que te acerques a buscar a Dios a través de su palabra, que a través de la lectura bíblica podamos encontrarnos con nuestro Señor, con nuestro Dios, con nuestro Creador. Él en su palabra nos da alimento, alimenta nuestro espíritu, fortalece nuestra vida, fortalece nuestra fe. Y vaya que lo necesitamos, mi amado hermano. Así es que te invito, estamos comenzando en este 2021. Tenemos apenas unos días de haber comenzado este año y tenemos algunos días de haber comenzado este termómetro espiritual. Puedes sumarte a la lectura. Así es que, mi amado hermano, te invito, por favor, a que tú uses esta herramienta que se te está proporcionando. ¿Sale, mi amado hermano? Pues bueno, vamos entonces a darle al mensaje de esta tarde. Pues precisamente ahora he estado predicando a través de los tiempos que hemos tenido de lectura, de devocional. Ahorita he estado predicando de Génesis, que estamos todavía en nuestra lectura en el libro de Génesis, y estamos también en el Evangelio de Juan. ¿Sale? Entonces vamos a predicar el día de hoy, mi amado hermano, en el Evangelio de Juan. Así es que, por favor, quiero que tú abras tu Biblia, por favor, en Juan capítulo 15, y que nos enfoquemos, mis amados hermanos, en los versículos del 1 al 8. Esto fue parte de la lectura de los devocionales, de la lectura que tenemos en la semana. ¿Sale? Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. ¿Sale? Muy bien, seguro que ustedes han leído este pasaje y seguro recuerdan ustedes Jesús, la vid verdadera. Así es que vamos entonces a entonar, perdón, a leer. Yo ya quiero que cante, ¿verdad? Vamos a leer este pasaje, mis amados hermanos. Dice así este pasaje, ¿sale? Digo, ya quiero cantar, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a leer. Dice capítulo 15, versículos del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta,
pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que se les ha comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Padre precioso, te queremos dar gracias, Dios, por tu palabra en estos momentos. Padre, por favor, te ruego, te pedimos, te rogamos, mi buen Dios, que por favor tú, Señor, nos hables. Que, Padre, tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, que tú nos dirijas a toda verdad. Señor, que en medio de este tiempo, en medio de estos momentos que tu palabra va a ser expuesta, que, Señor, tú nos estés hablando. Señor, por favor, nos ponemos delante de ti, Señor, con un corazón humilde y, Padre, con el deseo de escucharte. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, muy bien. Yo creo que ustedes ya conocían este pasaje sobre Jesús, la vid verdadera. Vamos a predicar 2 veces de este pasaje, el día de hoy y el próximo domingo vamos a predicar. Y hoy lo que quiero que nosotros nos enfoquemos, mis amados hermanos, es en una palabra que nuestro Señor Jesucristo la dice constantemente en medio de este pasaje que hemos leído. Permanezcan, permanecer, permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Pero ¿qué es permanecer? No, Él es la vid, mis amados hermanos, y necesitamos permanecer en Él para dar fruto. Pero vamos a hablar, ¿qué es permanecer? Mira, yo quiero que te des cuenta, cuando Jesús está diciendo que Él es la vid, ahí tú tienes una idea de lo que Jesús está diciendo. Ya lo tienes ahí, mira, ¿sale? La vid es todo esto que estamos viendo, ¿no? Ahí vienen, de hecho, las partes de la vid, lo que es la parte de el tronco, ¿no? El racimos, el brazo o pámpano, que recuerda que estamos leyendo en la versión Reina Valera, dice, ustedes son los pámpanos. Aquí dice que somos las ramas. Bueno, esta parte de los brazos son las ramas, ¿no? Ahí viene el fruto, que es el racimo, ¿no? Ahí está, mis amados. Esa es la vid. Esa es la vid. ¿Sale? Entonces, para que nos demos cuenta de lo que Jesús estaba diciendo, yo soy la vid verdadera. Él es el que alimenta, Él es todo, ¿no? El que permanece en Él, ¿no? Va a dar mucho fruto. Ustedes, dice, ustedes son las ramas, ¿no? Nosotros somos las ramas, pero si permanecemos en Cristo y como ramas daremos fruto, fruto que dé gloria, fruto que dé honra a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que te des cuenta y que te imagines, mira, con esta ilustración, con esto que te estoy poniendo, ahora te das cuenta la importancia de lo que es la vid. Lo importante que es la vid, todo lo que la vid hace, el tronco, las raíces, ¿no? Las ramas, o los pámpanos, el fruto, Él es Cristo. Él es Cristo y nos deja claro que nosotros somos las ramas, nada más somos las ramas. Pero algo importante que nos dice es permanecer, permanecer. Entonces, mi amado hermano, en medio de este culto, en medio de este mensaje, vamos a hablar acerca de la permanencia. ¿A qué se refiere? ¿Hacia qué? Bueno, permanecer en Cristo, el que permanece en mí, el que permanece en mí, y dice el que no permanece, el que permanece en mí va a dar fruto y va
a dar ejemplo de lo que es el Señor Jesucristo en su vida. El que no permanece en mí, ese va a ser desechado. Pero esta palabra permanecer, ¿qué implica, mi amado hermano? ¿Qué implica permanecer en Cristo? Es importante y sobre todo es muy oportuno en estos momentos, en este inicio de año, en esta situación que estamos atravesando. Es importantísimo y es oportuno lo que ahorita vamos a aprender, lo que la palabra de nuestro Dios nos va a dar, ¿no? ¿Qué es permanecer? ¿Qué tiene que ver esta parte de permanecer? Bueno, hoy en esta tarde, nuestra predicación tiene como título Permaneciendo en Cristo. Permaneciendo en Cristo. Y vamos a hablar de qué se trata permanecer, qué implica permanecer. Necesitamos entender cuando hablemos de permanecer en Cristo, entendamos o aprendamos qué implica permanecer en Cristo. ¿Cómo se lleva a cabo esta permanencia en Cristo? Bueno, punto número 1, mi amado hermano. Punto número 1. Permaneciendo en Cristo. ¿Cómo se lleva a cabo esta permanencia? Creyendo que Él es el Hijo de Dios. Punto número 1. Creyendo que Él es el Hijo de Dios. La permanencia en Cristo comienza cuando nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 15 dice así: si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Si alguien cree, también la palabra reconocer tiene que ver con creer. Si alguien cree que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en nosotros. Mi amado hermano, en este tiempo necesitamos nosotros permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo tiene que ver con creer en el Hijo de Dios, creer que Él es el Hijo de Dios, creer y confesar. Tiene que ver esta situación con dos cosas importantes: creer y confesar. Creer y confesar, mi amado hermano. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo, si alguien cree que Jesús es el Hijo de Dios, si alguien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Necesitamos, en medio de estos tiempos, en medio de estos momentos tan difíciles, tan críticos para los creyentes, también para los creyentes, necesitamos recordar que permanecer en Cristo tiene que ver con el creer que Él es el Hijo de Dios. Esto es lo que necesitamos en medio de esto. La permanencia así comienza, creyendo que Él es el Hijo de Dios. Mira, Romanos capítulo 8, del 9 al 12, pero ahorita voy a leer el versículo 9 al 10. Dice así: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿Nos damos cuenta, mis amados hermanos? Permanecer en Cristo tiene que ver con creer que Él es el Hijo de Dios. Así, en medio de este punto, mi amado hermano, llevamos a cabo la permanencia creyendo que Él es el Hijo de Dios. Creer y confesar. Creer y confesar. Estos verbos importantes, creer y confesar, ¿no? Pistis, creer tiene que ver con fe, mi amado hermano, fe. Esta es la palabra en griego, pistis, pisteo, no, confianza en Dios. Eso tiene que ver la fe, esto tiene que ver con creer, confianza en Dios. La fe o creer está relacionada con la salvación, con el perdón, con la santificación, con la justificación, con la redención. El creer es una actitud y relación con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene que ver, mi amado hermano, con permanecer en Cristo. Creer que Él es el Hijo de Dios. Creer y confesar, mi amado hermano. Nosotros nos vamos a dar cuenta si permanecemos en Cristo cuando hemos creído y cuando confesamos con nuestra boca que Él es el Hijo de Dios. Nosotros en estos tiempos, mi amado hermano, necesitamos permanecer en Cristo. Seguir creyendo y seguir confesando que Él es nuestro Señor y Salvador.
Así es que, mi amado hermano, que en medio de estos tiempos, de estas circunstancias difíciles, sí, que en medio de este año que estamos comenzando, es un buen momento para que nosotros aprendamos que tiene que ver con permanecer en Cristo. El que permanece en mí, eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. El que permanece en mí, primeramente, el que cree quién soy yo, el que cree que yo soy el Hijo de Dios, el que cree y confiesa eso, permanece en mí. Creer y confesar son cosas importantes, son acciones importantes para darnos cuenta que permanecemos en Cristo. Confesar tiene que ver, mi amado hermano, con reconocer. Ya vimos que creer tiene que ver, la fe tiene que estar relacionada con la salvación, el perdón, la redención, la justificación, ¿no? Pero ahora confesar tiene que ver con reconocer y admitir lo que no se puede negar. Lo que no se puede negar. La divinidad y la humanidad de Cristo era algo que no se podía negar. Él era el Mesías. En él se cumplía lo que los profetas habían dicho. Esto era inevitable, mi amado hermano, de poderse negar. ¿Sale? Entonces, confesar, creer y confesar. Creer y confesar. Así permanece uno en Cristo. Así permanecemos en Cristo. Así permanecemos cuando creemos y cuando confesamos. Señor, yo sigo creyendo que tú eres el Mesías. Señor, sigo creyendo que tú eres nuestro Salvador. Señor, yo sigo creyendo que a través de ti hay perdón, hay justificación, hay redención. Señor, yo sigo creyendo, Padre poderoso, que tú te levantaste al tercer día. Señor, yo sigo creyendo que tú vives. Yo sigo creyendo, Señor Jesucristo, que no hay ninguna forma, ningún medio de recibir el perdón y la salvación, sino a través de ti. Y ahora lo confieso esto porque es algo que no se puede negar. Lo confieso porque es algo inevitable. Confieso, Dios, porque en medio de lo que hoy vivimos es necesario que otros sepan y tengan esperanza en Él. Permanecer en Cristo, mi amado hermano, tiene que ver en medio de estos momentos de que uno sigue creyendo que Él es el Hijo de Dios. ¿Tú permaneces en Cristo? ¿Tú permaneces en Cristo en medio de estos tiempos? Date cuenta, si tú sigues creyendo quién es Él y si tú sigues confesando en medio de estos tiempos quién es nuestro Señor. Punto número 2, mis amados hermanos. Punto número 2, permaneciendo en Cristo. Ya hablamos que permanecer en Cristo tiene que ver con seguir creyendo que Él es el Hijo de Dios, pues permanecer en Cristo. Punto número 2, también tiene que ver con recibirlo como Señor y Salvador. Nosotros en medio de este tiempo llevamos a cabo esta permanencia cuando reconociéndolo como Señor y Salvador. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mas a cuantos lo recibieron. Permanecer en Cristo, mi amado hermano, tiene que ver con recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. La permanencia, cuando habla Cristo, el que permanece en mí, es aquel que lo recibe a Él como autoridad, como Señor, y lo recibe a Él como Salvador, Recibir es una acción, mi amado hermano. Este verbo recibir, yo recibo, yo estoy recibiendo, tiene que ver con una acción en un momento concreto, ¿no? Que se hizo en este punto en el pasado. Yo recibí, ¿no? O yo recibo. Tiene que ver el momento y el tiempo, ¿no? Pasado, presente, pero es una acción que cuando tú la haces, mi amado hermano, cuando tú la haces, tiene en Cristo un efecto de cambio de vida, ¿no? Esto es bien importante. Entonces, mi amado hermano, permanecer en Cristo tiene que ver con recibirlo como Señor y como Salvador. Todos los que aceptan o todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor en nuestras vidas, volvemos a nacer espiritualmente.
Recibimos una nueva vida, mi amado hermano. A través de la fe en Cristo, nuestro nacimiento espiritual nos cambia de adentro hacia afuera. Este es el efecto que trae el recibir a Cristo. Un cambio de adentro hacia afuera. Acomodando, cambiando, ajustando nuestras actitudes, nuestros deseos y nuestros motivos. El nacer de Dios nos hace parte de su familia. Esto tiene que ver, mi amado hermano, esto tiene que ver con permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo, recibirlo como Señor y Salvador. Todos aquellos que lo han recibido, aquellos que hemos dicho en un momento crucial de nuestra vida, Señor, yo te acepto, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Yo te acepto como mi Señor. Estamos confesando, ¿te das cuenta? Confesando que de ahora en adelante nos sujetamos a Él, que de ahora en adelante reconocemos que a través de Él y por medio de Él encontramos perdón y salvación, encontramos la paz con nuestro Dios. Esto tiene que ver con permanecer en Dios, que de hoy en adelante, cuando yo lo he recibido, permita que el Señor haga un cambio del interior a lo exterior. Esto es bien importante, mi amado hermano. Y creer, porque sigue hablando, no más a cuantos lo recibieron, a los que creen. Creer, ya hablamos acerca de la palabra creer, es confiar en Él. Confiar en Él. Esto es muy importante. Entonces, mi amado hermano, en medio de estos tiempos tan difíciles, tan críticos, que no tenemos ahorita un lugar donde congregarnos, sino que a través de estos medios hemos aprendido, mi amado hermano, a través de estos tiempos y a través de estos medios, que la iglesia no es un lugar, cuatro paredes. La iglesia somos nosotros y que necesitamos nosotros entonces alimentarnos de la palabra de Dios. Si tú ya recibiste a Cristo como Señor y Salvador, necesitas seguir pegado a su palabra para que venga este cambio interior, para que su palabra vaya transformando tu corazón y tus pensamientos. Necesitamos en medio de estos tiempos, mi amado hermano, permanecer en Él, permanecer en Él. Así es que en medio de estos momentos, en medio de estos tiempos, permanece en Cristo, permanece en Cristo. ¿Tú permaneces en Cristo? Si es así, entonces tú ya lo recibiste como Señor y Salvador. Si aún no es así, no, pues yo no he permanecido en Dios, es un buen momento para abrirle tu corazón y recibirlo como Señor y como Salvador. Porque todos los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Permaneciendo en Cristo, mis amados hermanos. Punto número 3, permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. ¿Qué tiene que ver en esta palabra? Este concepto de permanecer. Permanecer, estamos viendo cuando nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo el que permanece en mí, ya vimos punto número 1, pues el que permanece en Cristo es aquel que ha creído, que cree que Él es el Hijo de Dios. El que permanece en Cristo es aquel que lo recibe o lo recibió como Señor y Salvador. El que permanece en Cristo es aquel que le ama y le obedece en sus mandamientos, amándole y obedeciendo sus mandamientos. Es así como permanecemos en Cristo, amándole y obedeciendo sus mandamientos. Juan capítulo 14, 21, 23 dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. El que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él o a él. Le contestó Jesús, versículo 23, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Tenemos primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios
y Dios en Él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Amar y obedecer sus mandamientos. Esto tiene que ver con permanecer en Dios. Cuando yo le amo, pero sobre todo cuando yo obedezco sus mandamientos. Ahí viene en el Evangelio de Juan, ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. El que hace suyo los mandamientos y los obedece. Mi hermano, hacer suyo tiene que ver con guardar, con apropiarse, con encarnar los mandamientos en su vida y como resultado vivir una vida en obediencia a Dios. Esto tiene que ver con hacer suyo los mandamientos y obedecerlos, ¿no? Guardarlos, apropiarse de ellos, encarnarlos en su corazón y caminar. Esto dará como resultado una obediencia a Dios. Mis amados hermanos, permanecer en Cristo tiene que ver con hacernos, ¿no?, nuestros sus mandamientos. Esto tiene que ver con amar a Dios. Cuando hacemos nuestros sus mandamientos, cuando los abrazamos, cuando los guardamos, cuando los encarnamos, mis amados hermanos. El que ama obedece. Mira, esto es bien importante, bien importante. Hemos mezclado muchísimo el amor con el sentimiento, ¿no? Te amo si lo siento. No, no te amo si no lo siento. Con Dios no es así. Aquí no estamos hablando del sentimiento. Dios no está hablando del sentimiento. Aquí no está hablando tampoco el apóstol Juan del sentimiento. Aquí está siendo claro el Señor Jesucristo. El que me ama es una acción, mi amado hermano. Esto es una acción. No es un sentimiento. Si nosotros lo aterrizáramos como un sentimiento, híjole, ahí te viera, dependiera de nuestras emociones el día de hoy, si amamos o no amamos a Dios. Porque hay gente que amanece de malas, no quiere que nadie le hable, que ni se acerque. Emocionalmente se siente mal, ¿no? Pero puede venir el día de mañana, se siente que aunque esté nublado, el sol está brillando, aunque esté nublado, se ve el arco iris, y no, Dios, y ahora sí te amo, y acércate, Señor, y aquí estoy. Pero el día de mañana sale el sol con todo su esplendor, pero para él es un día nublado que dice, no, a mí no me interesa, a mí no me importa, aquí se acabó. ¿Te das cuenta? El amor no tiene que ver con un sentimiento. Es una acción, mi amado hermano. La obediencia va más allá del sentimiento, ¿no?, de palabras bonitas. El que ama a Dios no solamente es el que le dice palabras bonitas a Dios, porque a veces se torna en eso. No, yo amo a Dios, Señor, precioso, bello, hermoso, glorioso. Y se desahoga con palabras tremendas, tremendas. Pero la vida, pero el pensamiento, pero el corazón está fuera de lugar. Amar, entonces, tiene que ver con obedecer. Tiene que ver con obedecer. Tiene que ver con compromiso. Tiene que ver con una acción, mi amado hermano. Si nosotros amamos a Dios, obedeceremos sus mandamientos. Eso es así de claro. Si yo amo a Dios, obedezco sus mandamientos, me esfuerzo por encarnarlos en mi corazón, por vivirlos. Si yo amo a Dios, me sujeto a Él y obedezco lo que su palabra dice. Pero en estos tiempos, amar a Dios, piensan en medio de estos tiempos, mis amados hermanos, en medio de estos momentos, estamos confundidos, piensan que amar a Dios tiene que ver con sentarse en estos momentos y, bueno, sí, ajá, ¿a qué hora se acaba? Ok, acaba en 1 hora, está bien. Piensan que amar a Dios es eso. No, pues yo ya cumplí, yo ya vi hoy el culto, ya la transmisión, ya, Señor, yo ya hice. Eso no es solamente amar a Dios. Piensan que amar a Dios es, bueno, yo ya me inscribí al Centro Discipulado Cristiano, yo ya estoy en un CEVIC. Eso no es solamente amar a Dios. Amar a Dios es obedecer.
El que obedece sus mandamientos permanece en Él. El que obedece sus mandamientos lo ama a Él. El amor a Dios es visible. Es visible. A veces no tienes que decir palabras bonitas. Con tu vida, con nuestra vida, con la obediencia a sus mandamientos, demostramos cuánto le amamos a Dios. Y seguimos viendo en la primera carta de Juan. Es el mismo autor, el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan es el mismo autor. Dice, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Esto de permanecer en Dios, esto habla de cercanía en Dios. Esta cercanía en Dios, el que obedece sus mandamientos, tiene un acercamiento así pegadito a Dios. Ese es el que obedece sus mandamientos. De esto habla Juan, cercanía con Dios, una cercanía que es visible, porque aquel que permanece cerca de Dios, Dios permanece en él, en él. Mi amado hermano, hoy necesitamos, mis amados hermanos, cuidar nuestra relación con Dios, nuestra permanencia en Dios. Necesitamos amarle y obedecerle más que nunca, porque esto es visible. Yo no sé cómo te fue a ti en este 2020, ya pasó, ¿no? No sé cómo te fue a ti, pero si tú puedes darte cuenta y ahorita examinarte, bueno, ¿cómo me fue? ¿Cómo me fue? ¿Permanecí en Cristo? El año 2020 permanecí en Él. Lo obedecí, lo amé. La gente se dio cuenta que yo amo a Dios por mis acciones, por mis actitudes. Así pude predicar. Así pude confesar quién es mi Salvador con mis acciones, con mis actitudes, porque tenía una cercanía con Dios en el 2020. ¿Así terminó tu año? ¿O cómo terminó tu año? ¿Distanciado? ¿Olvidado? Bueno, pues en fin, que ahorita no hay iglesia, pues nadie me ve si asisto o no asisto. Nadie me ve si estoy o no estoy dentro del culto a través de estas plataformas. No importa, ahí nos vemos. Pero sí lo ven los que viven contigo, si ven tu relación, si tú permaneces en Cristo, lo amas y lo obedeces. La gente que vive contigo, la gente con la que te relacionas, la gente cuando vas al mercado, cuando tú vas a la tienda, cuando tú vas al súper, la gente se da cuenta si Cristo permanece en ti, si tú lo amas porque tú le obedeces. Esto necesitamos recordar, mi amado hermano. Cuidado si se te ha olvidado en amar y obedecer a Dios. Mucho cuidado si se te ha olvidado amar y obedecer a Dios, porque nuestros actos van a revelar nuestra condición. Va de nuevo. Cuidado, cuidado. Si se nos ha olvidado amar a Dios. Mucho cuidado. Porque nuestros actos revelan nuestra condición. Necesitamos, mis amados hermanos, apegarnos a Dios, tener una cercanía con Dios en medio de estos tiempos. Ya nos dimos cuenta, mis amados hermanos, ya nos dimos cuenta que la iglesia no solamente es cuando está dentro de un lugar, 4 paredes. Ya nos dimos cuenta que la iglesia eres tú, donde tú estás, donde tú te encuentras, representas la iglesia. Por eso necesitamos, mis amados hermanos, estar cerca de Dios. Esto tiene que ver con permanecer en Cristo, amarle y obedecerle a través de nuestra cercanía a Él, a través de nuestra obediencia. Mostraremos a otros que amamos a Dios y otros amarán a Dios como tú lo haces. Mi amado hermano, no te despegues, no te desprendas en este 2021. No tengas la misma actitud en caso de que si tú te olvidaste de Dios, lo dejaste ahí colgado. Bueno, sí, en este 2021 ya para el siguiente año vuelven a abrir las iglesias y volvemos a estar juntos. Ya nos dimos cuenta que hasta ahorita todavía no. Así es que
Corre, vuelve por tu Biblia, sacúdela, vuélvela a abrir, acércate a Dios, ámalo, obedécelo y comparte de Él. Esto tiene que ver con permanecer en Cristo. Punto número 4, la permanencia en Cristo. Punto número 4, ya estamos por terminar, mis amados hermanos. Permanecer en Cristo tiene que ver con permanecer en el Evangelio, mis amados hermanos. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 24, permanezcan en ustedes lo que ha oído desde el principio. Y si ustedes permanecerán, así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Otra vez, permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. ¿Recuerdas la carta de Juan, la primera carta? Está en el capítulo 1. Este es el capítulo 2, pero en el capítulo 1 empieza Juan diciendo lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos palpado. De esto anunciamos. De esto anunciamos. De esto se trata del Evangelio. De compartir lo que estos ojos vieron, de lo que estos oídos escucharon, de lo que estas manos tocaron. De esto se trata del Evangelio, hablar y compartir de Cristo. Mi amado hermano, permanecer en Cristo. El que permanece en Cristo permanece en el Evangelio. El que permanece en el Evangelio permanecerá en el Hijo y en el Padre. Esto es importante, permanecer, mantenerse. Esta palabra en griego, diamoné, ¿no? Tiene que ver esta palabra en el griego, ¿no? Mantenerse, tiene que ver con mantenerse, continuar a pesar de las aflicciones. Permanezcan. A pesar de las aflicciones, continúen. A pesar de las aflicciones, ustedes manténganse. Mantengan ustedes lo que han oído, a pesar de las circunstancias. Sean constantes en el Evangelio. Esto es importante. De esto se trata, permanecer en Cristo, permanecer en el Evangelio, permanecer en lo que tú ya sabes, en lo que tú escuchaste, mi amado hermano, lo que tú ya conoces del Evangelio, quién es Cristo, para qué vino Cristo, por qué murió Cristo y por qué resucitó Cristo y cuándo vendrá Cristo y para qué vendrá Cristo. Bueno, ¿cuándo? Todavía no sabemos, ¿no? Pero ¿para qué vendrá Cristo? Sí sabemos para qué vendrá Cristo. ¿Nos damos cuenta, mis amados hermanos? Esto es importante. Esto se trata de permanecer en Cristo. Si tú permaneces en Cristo, permaneces en su Evangelio. Si no permaneces en el Evangelio, no permanecerás en Cristo. Hay mucho, en medio de este tiempo hay mucho, mis amados hermanos, hay mucho conformismo como creyentes. Hay mucho conformismo. La gente hoy dice que permanece en el Evangelio, pero no hace lo que el Evangelio de Cristo dice. Dice que permanecen en el Evangelio, pero no actúan como el Evangelio dice, la vida de Jesucristo. Hay gente que dice que permanece en el Evangelio, pero se da una libertad o un libertinaje en su vida y no vive, no permanece en el Evangelio. Necesitamos permanecer, mis amados hermanos, en el Evangelio, porque el Evangelio nos revela quién es Cristo, nos enseña quién es Cristo, nos indica nuestro propósito en Cristo, nos empieza a enfocar qué somos como iglesia en Cristo. Permanecer en el Evangelio es también permanecer en el Hijo y permanecer en el Padre. Esto es importante, mis amados hermanos. Por eso comenzamos de repente a tener una vida cristiana light, ¿no? El término light, ¿no? Lo has escuchado en refrescos light, hasta allá agua light, chocolates light, pan light, bueno, ya un chorro de cosas, ¿no? Light, ¿no? Bajo en azúcares. Pero a final de cuentas, bajo en azúcares tiene otro tipo de endulzante, ¿no? Queremos hacer lo mismo con el Evangelio. Queremos hacer un buen Evangelio light, ¿no? Cuando te empiezas a alejar del Evangelio,
te empiezas a alejar de Cristo, te empiezas a alejar del Padre y empezamos a tener un cristianismo light o empezamos a mostrar un cristianismo light, porque eso sí, no, soy cristiano, yo soy cristiano, pero nada de lo que el Evangelio dice estamos viviendo. Esto es preocupante, mi amado hermano. Si nosotros permanecemos en el Evangelio, si somos constantes, si nos mantenemos, será visible en nuestra vida que permanecemos en el Hijo, permanecemos en el Padre. Permanecer en el Evangelio tiene que ver con permanecer en Cristo. Permanezcan en mí. ¿Te acuerdas? Estamos viendo el capítulo 15, la vid verdadera, el que permanece en mí, el que permanece en mi Evangelio, el que permanece en mi palabra. Esto tiene que ver, permanece en mí. El que es constante, ¿no? El que es constante, el que continúa aún la situación. Ese permanece en el Evangelio, ese permanece en la verdad. Necesitamos, mis amados hermanos, comprender y entender en estos tiempos la importancia de permanecer en el Evangelio. Si no permanecemos en el Evangelio, cualquier viento de doctrina vendrá y nos arrastrará. Si no permanecemos en el Evangelio, dudas de otras religiones, de otros pensamientos, invadirán nuestro pensamiento y nuestro corazón. Si no permanecemos en el Evangelio, si no buscamos en el Evangelio, si no aprendemos del Evangelio, el enemigo vendrá y nos destruirá. En este año, mi amado hermano, necesitamos permanecer en el Evangelio. ¿Te das cuenta? Todo nos lleva a nuestra relación, a nuestra lectura. Permanecer en el Evangelio es leer, creer y fortalecernos, mantenernos firmes. De esto se trata. Permanecer en Cristo. Llevamos 4 puntos. Permanecer en Cristo tiene que ver con creer que Él es el Hijo de Dios. Permanecer en Cristo tiene que ver con recibirlo como Señor y Salvador. Permanecer en Cristo tiene que ver con amarle y obedecer sus mandamientos. Permanecer en Cristo tiene que ver con permanecer en el Evangelio. Y por último, mi amado hermano, permanecer en Cristo tiene que ver con amarnos unos a otros, amándonos unos a otros. ¿Cómo llevamos a cabo esta permanencia? Amándonos unos a otros. Dice estos dos pasajes del Evangelio de Juan, capítulo 13, dice 13, 34 y 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Juan 15, 2. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El Señor Jesucristo le está dando indicaciones a sus discípulos, indicaciones sobre este nuevo mandamiento, amarse los unos a los otros. El que se ama, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, así como yo los he amado. Si se aman de esa forma, ustedes les enseñarán a otros que son mis discípulos. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a otros como yo los he amado. Este amor tiene que ver con el amor ágape, el amor ágape. Recuerda, en griego hay 3 palabras para definir el amor, ¿sale? El amor, primeramente, philos. Después sigue el amor eros y el amor ágape, que es el que se está hablando. El amor philos, te voy a decir las diferencias, ¿sale? El amor philos tiene que ver con el amor familiar, el amor que tú le tienes a tus seres queridos, ¿no? Los quieres, los aprecias. Ese es el amor filial, philos. El amor eros es el amor que erótico, ¿no? El que se tiene con un esposo, una esposa, ¿no? El amor erótico, el amor sensual, ¿sale? Eso es en esta parte, el amor sensual. Pero el eros tiene que ver, lo que te decía hace rato, con la acción,
cuando hablábamos de amar y obedecer a Dios. El ágape tiene que ver, mi amado hermano, con una acción, se relaciona con el respeto y la estima. Esto tiene que ver el ágape. De esto se está hablando, ámense. La palabra ágape, agapaos, ámense, ámense, ¿no? Relaciónense con respeto, relaciónense con estima. Esto es un principio de la acción. No se rige por sentimientos y emociones. Aquí es lo que nos deja claro el Señor Jesucristo. No está hablando del filos, porque pues es el que sientes con los seres queridos, y si ese, si no, no lo siento y no lo siento. No está hablando del filos, no está hablando del eros, no es un amor sensual, porque hay gente que ha tratado de corromper estas enseñanzas de Jesús para hacer lo que bien se le plazca. Aquí tiene que ver con el amor ágape. La palabra es ágape, agapaos, ágape, ¿no? Esto es amarse, respetarse, ¿no? Respetarse, pero es una acción. Aquí es lo importante. No es sentimiento, es una acción. Ámense, ámense. Y aquí es bien importante porque esta acción la dejó claro nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se tienen que amar? Como yo los he amado. No es algo nuevo. El mandamiento de amarse unos a otros, esto ya lo había indicado Dios desde el Antiguo Testamento. Amarse, cuidarse. Pero lo que está diciendo el Señor Jesucristo es como Él los ha amado. Como Él los ha amado. ¿Y cómo los amó? Los amó hasta la muerte. Los amó con todo su ser. Que murió por aquellos que creyeran en Él. Ese es el amor, ámense, este es el mandamiento unos a otros, así como yo los he amado. Habiendo un Judas, habiendo un Pedro, ¿no? ¿Qué más? Bueno, un Pablo, ¿no? Él los amó, los amó, los amó, los amó. Pedro, ¿qué hizo Pedro? Lo traicionó, pero lo amó, lo amó, lo amó. Esto es importante. ¿Qué hizo Pablo? Persiguió a su iglesia, bueno, persiguió a los nuevos creyentes, persiguió, mató, fue testigo del asesinato de Esteban. Pablo fue testigo. Y Dios lo amó. Y ahora todos aquellos que creemos en Él, tenemos este nuevo mandamiento, amarnos los unos a los otros. Amarnos unos a los otros. Ahora viene esto, mi amado hermano. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? ¿Nos amó Dios por nuestra bonita cara? ¿Nos amó Dios por tu buena actitud? ¿Nos amó Dios porque no lo merecíamos? No. Eso no fue lo que incitó a Dios, no fue una emoción de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ah, sí, ahorita que ustedes me caen bien. Es una acción. Como seamos, Él nos amó y nos perdonó. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él nos amó y nos perdonó. Jamás nos condicionó, primero tienes que cambiar para que yo te ame, jamás. Él nos amó y nos está cambiando, eso sí. Él nos amó y necesitamos amarnos con el mismo amor de Cristo. Necesitamos amarnos con el mismo amor de Cristo, un amor santo, puro, perfecto. Necesitamos amarnos con este amor con el que expresó Cristo. Un amor que cuidó, protegió por los suyos. Así tenemos que amarnos, mis amados. Esto es permanecer en Cristo. Si nosotros permanecemos en Cristo, quiere decir que entonces nosotros amamos a los nuestros. Mi amado hermano, pero si no, hay que identificar, hay que acercarnos a Dios. Señor, estoy permaneciendo en ti, porque de repente veo a un hermanito y digo, ay, ese hermanito, Señor, por favor, cámbialo. ¿A él? ¿O que te cambie a ti? ¿O que te cambie a ti? Ay, Señor, por favor. Ay, este pastor. Señor, que lo cambie él o que te cambie a ti. Porque el amor tiene que ver con la acción.
Dios se va a encargar de él. Nuestra responsabilidad es amarlo. Amarlo. Ámense. Mira, cuando yo estaba leyendo esta parte de amarse, en el capítulo, déjame te digo, mira, capítulo 13, cuando hablamos de amarse unos a otros, que lo tienes ahí tú, capítulo 13, versículos 34 al 35, arribita de ese capítulo, bueno, de esos versículos, Jesús predijo la traición de Judas. Jesús le dice a Judas que lo va a traicionar. Le preguntan ahí cuando tú lees en el pasaje, ¿no? Cuando Jesús habla y dice que alguien lo va a traicionar y el discípulo amado le pregunta quién es, y Jesús moja el pan y se lo da a Judas y le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Después Jesús habla del amor. Ámense los unos a los otros. Cuando Jesús sabe de una traición, cuando Jesús sabe que alguien lo va a traicionar, cuando Jesús sabe que alguien lo va a traicionar, deja en claro que hay que amarse los unos a los otros. Hay que amarse los unos a los otros. Mis amados hermanos, permanecer en Cristo es mostrarnos amor. Es mostrarnos amor. A Jesús lo traicionaron. ¿Qué se espera de nosotros? ¿Algo menos que eso? Así es que Cristo nos dejó claro en la cruz: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor. Eso es amor. Y entre nosotros ahora como creyentes, ¿por qué no perdonarnos? Nosotros como creyentes, ¿por qué no amarnos? ¿Por qué nosotros entre creyentes no respetarnos? Fíjate lo que estamos hablando. ¿Por qué nosotros como creyentes no amarnos? No respetarnos. Pero mi amado hermano, no confundas, por favor, no confundas el amor de Dios, el perdón, ¿no?, con el hecho de pasar, de no confrontar donde hay un pecado. Aún el confrontar, el hablar de una acción incorrecta, eso también es amarse los unos a los otros. Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Una confrontación. Así es que, mi amado hermano, aprendamos a amarnos. Esto tiene que ver con permanecer. Bien, mi amado hermano, vamos a terminar. ¿Cuál es nuestro reto, mi amado hermano? Aprendimos en medio de este tiempo permanecer en Cristo, permaneciendo en Cristo. Creemos que Él es el Hijo de Dios. Esto tiene que ver con permanecer en Cristo, ¿no? Recibirlo como Señor y Salvador. Esto tiene que ver con permanecer en Cristo. Amando y obedeciendo sus mandamientos tiene que ver con permanecer en Cristo, ¿no? Permanecer en Cristo tiene que ver con permanecer en el Evangelio. Permanecer en Cristo tiene que ver con amarnos los unos a los otros, mis amados hermanos. Y nuestro reto es, en este 2021, permanecer en Cristo es nuestro deber. Ese es nuestro deber. El que permanece en mí. Así comenzamos la lectura, así comenzó su palabra, así comienza Jesús a hablar cuando de Él se refiere que Él es la vid verdadera. El que permanece en mí. Y permanecer en Cristo, ya vimos por lo menos 5 puntos, lo que tiene que ver con permanecer en Cristo. ¿Estamos permaneciendo en Cristo? ¿Estamos permaneciendo en Cristo? ¿Queremos permanecer en Cristo? Aquí está, mi amado hermano, que en medio de este año, en este 2021, nos enfoquemos en permanecer en Cristo, donde estemos, mi amado hermano, donde estemos. ¿Sale? No necesariamente esperar hasta que nos congreguemos. No, mi amado hermano, permanecer en Cristo, aquí está lo que tú necesitas para permanecer en Cristo, su palabra, mi amado hermano. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude en este 2021 a permanecer
en el Padre bendito, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos gracias, Dios, porque nos permites, mi buen Dios, conocerte, porque nos permites, Padre poderoso, aprender de ti. Señor, queremos en medio de estos momentos y en medio de estos tiempos acercarnos y, Padre, hacer un compromiso para este año. Queremos permanecer en ti, queremos permanecer en tu Hijo, Señor. Sabemos que como creyentes es nuestro deber. Sabemos, Señor, que hay oportunidad para permanecer en ti. Así es que, Dios, ayúdanos. Hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que Él es tu Hijo, que tú lo enviaste, que a través de Él tenemos el perdón, salvación, que a través de Él hemos sido justificados, que a través de Él hemos tenido la paz contigo. Creemos en Él como el único y suficiente Salvador. Confesamos con nuestra boca, mi buen Dios, que no hay nadie como Él. Confesamos que no hay nadie que iguale a Él. Confesamos, Señor, confesamos que Él es el único medio, el único y suficiente Salvador. Señor, gracias porque nos has permitido recibirlo como Señor y Salvador a tu Hijo Jesucristo. Que nos has permitido recibirlo como dueño, Señor, de nuestra vida, porque hemos rendido nuestra vida a Él. Lo hemos reconocido como Señor, lo hemos reconocido como nuestro Salvador. Él quitó de nosotros el pecado, Él quitó de nosotros toda maldad, Él quitó de nosotros el castigo que teníamos nosotros por el pecado. Gracias, Padre, permanecer en Cristo, queremos seguir permaneciendo en Él, amándole y obedeciéndole, amándole y obedeciéndole. Eso es lo que queremos, mi buen Dios. Queremos no solamente expresarle con nuestras palabras, sino queremos, Señor, mostrarlo con nuestra manera de vivir, obedeciendo sus mandamientos. Queremos, Padre bendito, seguir permaneciendo en tu palabra, en el Evangelio. Necesitamos seguir teniendo nuestros tiempos de lectura, nuestros tiempos devocionales para permanecer en el Evangelio, para conocer a nuestro Señor Jesucristo, para sujetarnos a Él. Ayúdanos, mi buen Dios. Y Padre, ayúdanos para amarnos unos a otros. Señor, por favor, ayúdanos. Necesitamos aprender a amar como Cristo nos amó. Amar como Cristo nos amó. Tener cuidado, tener un amor santo, tener un amor que sobrepasa el entendimiento humano y que al contrario ese amor demuestra que somos discípulos tuyos. Por favor, ayúdanos. Nos ponemos en tus manos. Padre, en medio de estos momentos, si tú, Señor, en medio de estos momentos estás escuchando los corazones de mis hermanos que quieren que este 2021, Dios, quieren este 2021 permanecer en ti, ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Los compromisos que ahorita estamos haciendo, Señor, de permanecer en ti, ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Nosotros queremos permanecer en ti. Queremos, Padre bendito, reconocerte y, Padre, queremos permanecer en ti, por favor, mi buen Dios. Te pongo en tus manos a aquellas personas que por primera vez están escuchando y, Señor, tú les has hablado a sus vidas. Permite, Señor, que permanezcan en ti. Nos ponemos en tus manos, Dios. Y, Padre, rogamos y suplicamos que, Padre, en este 2021 nos enfoquemos a permanecer. Por favor, te ruego y te suplico. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, muy bien. Pues damos gracias a nuestro Dios. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra. Que, mis amados hermanos, en medio de estos tiempos, nosotros, a través de su palabra de nuestro Señor, hayamos aprendido qué es permanecer en Cristo. El próximo domingo estaré predicando y concluyendo este pasaje.
que hemos hoy estudiado, que hoy hemos predicado. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, que en medio de este tiempo ustedes se hayan encontrado con nuestro Señor Jesucristo. Y ya para terminar, mis amados hermanos, vámonos a lo siguiente, ¿sale? Los anuncios. Mi amado hermano, esto es bien importante, la campaña que estamos trabajando de COVID-57, compartiendo oración y vida, 5 veces al día, los 7 días, 5 veces al día, los 7 días de la semana, 7 días, ya andaba haciendo 8, 7 días, estamos orando, mis amados hermanos, por aquellas personas que están enfermas de COVID. Mi amado hermano, quiero nada más recordarte algunos puntos. 1, no toda la lista que aparece dentro del grupo de oración son gente que que son parte de Sion, ¿sale? No son todos parte de la iglesia Sion. Son amigos, son familiares, son vecinos que gente de Sion, ¿no? O gente que conoce a la gente de Sion nos han compartido para estar orando. ¿Sale, mi amado hermano? Esa es una, para que no te preocupes, no vayas a pensar que a todos los de la iglesia nos estamos poniendo enfermos, ¿no? La otra, mi amado hermano, quiero decirte que cada vez que tú compartas a un amigo, a un familiar, a un vecino, cada vez que tú digas, oye, por favor, puedes orar por él, tú, mi amado hermano, tú que lo compartes, por favor, quiero que tú nos ayudes a darle seguimiento. Porque mira, se lo compartes a Olga, se lo compartes a un servidor o lo escribes en el grupo de oración, pero después ya no nos dicen cómo sigue esa persona. Y nosotros pues no tenemos contacto con ellos. Algunos sí nos han dado sus teléfonos, algunos no. Pero mira, si tú lo estás compartiendo, si eres tú el que lo está escribiendo, por favor, oren por mi mamá, mi papá, mi amigo, mi vecino. Tú mismo, por favor, danos ese informe, cómo siguen, para que nosotros sigamos orando, o los quitemos también ya la lista, porque Dios ya respondió. Ayer estuvimos checando la lista, mi esposa y yo, y hemos dado cuenta que hay gente que ya el Señor, 1, el Señor la sanó, o 2, el Señor les llamó a su presencia, ¿no? El Señor les llamó a su presencia. Entonces, y sanar en el hecho de les levantó de esta enfermedad, ¿no? Ya salieron de lo grave. Entonces, mi amado hermano, esto es importante. ¿Sale? Siguiente, de este anuncio es todo. Siguiente, mira, CDC el comienzo. Nivel 1, nos vemos mañana a las 7 de la noche. ¿Sale? Y, mi amado hermano, Centro de Vida y Crecimiento, todos los martes a las 7 de la noche. Nos vemos este martes 19, 7 de la noche. Y el culto de oración los jueves a las 7 de la noche. Mi amado hermano, mira, ya algunos ya se están desconectando porque a lo mejor dicen, no, ya fue mucho y ya no queremos escuchar los anuncios. Está bien, nada más que de repente luego andan preguntando y ya les estamos aclarando la situación. Hermano, necesitamos de ti para orar. Otra vez. Necesitamos de ti para orar. Acércate, por favor, hermano. No es solamente responsabilidad de 5 o de 7 o de 8 personas orar por la iglesia. Es responsabilidad de todos, mis amados hermanos. Si tú eres parte de Sion, si tú ya creíste en el Señor Jesucristo, si tú ya entregaste tu vida, acércate, ora. Es una bendición, mi amado hermano, el que oremos juntos. Es una bendición. La iglesia se fortalece y nosotros nos fortalecemos. ¿Sale, mi amado hermano? Muy bien. Y terminamos, mi amado hermano. Terminamos. Gracias, mis amados hermanos, por su tiempo. Gracias, mis amados hermanos, porque estuvieron en estos momentos escuchando la palabra de Dios, adorando a nuestro Señor. Que la gracia y la misericordia de Dios sean con cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, que la honra y la gloria sea solamente para ti. Padre, bendice a mis amados hermanos, bendice, Señor, sus vidas, bendice a sus familias. Y Dios, por favor,
que nos permitas terminar este día adorándote. Y Señor, que Señor nos permitas comenzar nuestra semana adorándote también, exaltándote. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis amados hermanos, bendiciones. Les amamos. Bye.